Pues bien, vamos a empezar entonces nuestra última charla, encomendándonos siempre a nuestra Madre la Virgen, y a ella le decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos a nuestra Madre, ustedes desde su casa donde están ahí: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Un saludo para todos los que ya están conectándose: Patricia, Bárbara, Rosa, Amelia. Gracias por estar aquí. Entonces iniciamos esta última sesión. Hemos estado viendo la Biblia, la introducción un poco, conocer aspectos, generalidades de la Biblia. Luego hablábamos del Antiguo Testamento, ¿no? Como la importancia del Antiguo Testamento. Decíamos pues que si no leemos, si no le damos la importancia al Antiguo Testamento, nunca vamos a entender el Nuevo, ¿no? Vamos a... perdonen, voy a enchufar antes que se corte la luz. Bien, entonces decíamos eso, vimos el Nuevo, vimos el Antiguo Testamento, luego en general nada más, luego vimos el Nuevo Testamento, la parte de los Evangelios, ¿no? Que es el corazón, podríamos decir, de la Sagrada Escritura. Toda Sagrada Escritura se tiene desde los Evangelios, ¿no? Y ahora, pues, lo que nos corresponde es ver lo que he llamado yo las cartas apostólicas, o la carta de los apóstoles, ¿no? Técnicamente no es solamente la carta de los apóstoles, pero digamos que lo han agrupado acá, para hablar del Nuevo Testamento, de todos los libros del Nuevo Testamento, y completar así nuestra introducción a todos los libros que hemos visto, para que te dé esa curiosidad, como dije, y ya cada uno vaya leyendo, y de aquí ya luego vamos a ir fijando vías directos de formación y estudio bíblico, ¿no? Estudio bíblico es muy importante para cada uno de nosotros. Pues bien, empecemos entonces esto del Nuevo Testamento. Hoy sí nos vamos a acompañar solamente de la Biblia. Luego de los 4 evangelios que hemos dicho, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el corazón, viene ya las cartas, toda una serie de cartas, la gran mayoría cartas, pero no necesariamente son cartas, ¿no? De hecho, empieza el Nuevo Testamento con un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Entonces, muchas veces se ha llamado al libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo. Y de hecho, Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas son una unidad. Se leen, digamos así, en unidad. Para que veas, dentro de la gran unidad que es la Sagrada Escritura, también hay textos que se correlacionan más que otros, ¿no? Entonces, ¿y por qué? No solamente porque tienen de autor a el evangelista Lucas también es el autor de los Hechos de los Apóstoles, sino porque la intención del autor es seguir narrando desde el punto donde se quedó en su primera narración. Vamos a ver, Lucas termina así su evangelio, para darle un poco más de vida, ¿no? Dice, en el capítulo Lucas 24, versículo 50.
Dice, los sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. ¿No? Termina con la ascensión. Y si vamos al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, retoma todo. De hecho, empieza así. El primer libro lo dediqué, Teófilo, el mismo Teófilo que al inicio de San Lucas le decía también, ¿no? Querido Teófilo, te voy a explicar el personaje de Jesús. Pero ahora acá también dice, el primer libro lo dediqué, querido Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, fue levantado a los cielos. ¿Ves? Justo donde se quedó en la ascensión, se quedó ahí en el Evangelio de Lucas, ¿no? Y ya luego habla de cómo está la ascensión y cómo continúa todo ya, ¿no? El grupo de los apóstoles, cómo sustituyen al traidor, a Judas, y viene Pentecostés y todo eso. Entonces, en los Hechos podemos decir que hay una continuidad entre el Evangelio de Lucas, los Hechos, por el mismo autor y la misma intención, en narrar paulatinamente. Y lo que dije hace un momento, se dice que los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los Hechos de los Apóstoles narra cómo esa fe que Jesús ha dejado en sus apóstoles, por acción del Espíritu Santo, crece y se forma la iglesia. Aquí estamos viendo el nacimiento de la iglesia. Es en los evangelios, es verdad, pero acá se ve cómo lleva creciendo. Por tanto, en todo este crecimiento, pues casi todo es obra del Espíritu Santo. Siempre en los evangelios en los Hechos de los Apóstoles habrá frases como el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido para elegir a los diáconos. El Espíritu Santo nos ha hecho soplar para elegir a Pablo y Bernabé para que vayan a predicar. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y hablan lenguas. El Espíritu Santo hace que firmen esa acta de cómo tienen que ser tratados aquellos que se aceptan la fe desde la gentilidad. No hay necesidad de estar ¿cómo se dice? Circuncidándolos, ¿no? Pues bien, entonces tienen esa misma intención, ¿no? Entonces lo que vemos es eso, una historia del nacimiento de la iglesia, pero vista desde la fe. Vista desde la fe. ¿Eso qué quiere decir con vista desde la fe? O sea, como la acción del Espíritu Santo está presente, ¿sí? Todo eso en los Hechos de los Apóstoles. Por eso en los Hechos de los Apóstoles se nos presenta todos estos personajes que son propios del inicio de la iglesia, ¿no? La actividad primero hay una fuerte tendencia a centrar todo en San Pedro y luego ya es San Pablo, los viajes de San Pablo, ¿no? Entonces se ve claramente, ¿no? Como Lucas está hablando de todo eso. Pues bien, entonces es lo más característico, ¿no? La presencia del Espíritu Santo, ¿no? Se manifiesta de formas solemnes, ¿no? Y se ve también esa iglesia de Jerusalén y esos primeros problemas que hay, como toda sociedad que se organiza, ¿no? Cuando están haciéndose más, los helenísticos que están peleando porque no atienden a sus viudas. Entonces, bueno, se va viendo ese nacimiento. Pero en todo se ve la obra del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo va guiando a su iglesia hasta hacerla grande, hasta ir creciendo en la aceptación de Jesús, ¿no? Pues bien, eso es lo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Luego de los Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, nuestra Biblia, trae ya las cartas
las cartas de los apóstoles. En este caso la carta es las cartas de San Pedro. Y la primera carta que tenemos es la carta de los Romanos, y de la carta de los Romanos, la epístola de los Romanos, habla San Pablo hasta Filemón, ¿no? Son 13 cartas, si no me equivoco, de las epístolas de San Pablo. Estas 13 cartas constituyen todo un corpus. No todas están escritas en el mismo tiempo. Hay algunas cartas, hay unas primeras cartas, hay otras son más tardías, hay otras en que se duda un poco, ¿no? Pero digamos que son todas estas cartas, ¿no? No debemos olvidar que las epístolas de San Pablo, o cartas, epístolas o cartas, nos dejan, no son tratados de teología, son exhortaciones, a modo de homilía, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, algunas sí tienen claramente un destinatario, otras no se ve la forma de la carta, pero sí hay una estructura, ¿no? Siempre hay un saludo, una invocación, un saludo, una captatio benevolencia, es decir, captan la atención del oyente o el del destinatario, y luego da el motivo de la carta, el problema que puede presentarse, luego da la doctrina, la solución, y luego las bendiciones o exhortaciones o amonestaciones que pueda dar San Pablo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver en las cartas de San Pablo. Entonces, todas estas cartas tienen pues todo un bagaje en la estructura y en el tiempo, ¿no? Se dice, por ejemplo, que las primeras son las cartas a los corintios, ¿no? Se suele datar así, ¿no? Entonces, y las últimas son las llamadas apostólicas, ¿no? A Filemón. Bien, entonces, en todas estas cartas, aparte de esa estructura que hemos dicho, San Pablo también da datos biográficos. Esto es muy importante. Si uno tiene las cartas, más la lectura atenta de los hechos de los apóstoles, porque ahí también se presenta a Lucas, presenta a San Pablo, pues nos damos cuenta de que hay todo unos datos en los cuales podemos conocer la personalidad o lo que el tiempo y los aspectos de la vida de San Pablo. Entonces también nos sirve como fuente, ¿no? Como fuente. Entonces eso es lo que podemos estar teniendo en cuenta. Mucho tiempo también se pensó, siguiendo con San Pablo, estamos con San Pablo, las cartas de San Pablo. Mucho tiempo se pensó también que el tema, la carta de los Hebreos era de San Pablo, pero hoy por hoy ya no se pone a la carta de los Hebreos como un tema de San Pablo. Se habla de una comunidad paulina que escribió, porque la carta de los Hebreos claramente es posterior a las otras, ¿no? Entonces, en cambio, la gran mayoría de las cartas sí serían de San Pablo, ¿no? Gálatas 1:2, Corintios 1:2, Romanos 1:2, la de Tesalonicenses, la de Filemón, la de Filipenses, la de Colosenses, la de Efesios, ¿no? Aunque es verdad que siempre están los estudios y siempre están pues achacando, ¿no? Bien, entonces, la primera carta en que casi todos están de acuerdo, las primeras cartas son las de Tesalonicenses y Corintios, ¿sí? Esas son las primeras cartas de San Pablo, las más antiguas podríamos decir. Si Jesús estamos diciendo que murió en el año, por decirlo así, 33,
La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses data del 50-51, o sea, imagínense, 20 años más. O sea, hay varias gente que conoce lo que ha pasado. Hay mucha gente todavía que conoce lo que ha pasado, ¿no? Entonces, todo esto motiva al autor a escribir, ¿no? A los tesalonicenses, ¿no? Entonces, ¿qué suele hablar San Pablo en estas primeras cartas? Tesalonicenses primero, segundo y Corintios. Quiere animar a los fieles a vivir una fe más profunda y una fe en la cual se ve claramente la acción de Dios. Por eso toda conducta equivocada en San Pablo es contrario al plan de Dios, ¿no? Es el hombre viejo que no quiere irse. En cambio, el hombre nuevo es el hombre que ha aceptado a Jesucristo. La fe te cambia. Por tanto, eso tiene que traducirse en lo que estás viendo, en lo que estás viviendo. Pues bien, esto es lo que dice pues las cartas de San Pablo, ¿no? Se podría decir que las cartas no es tanto evidencia de la vida ¿cómo se podría decir? De la vida de Jesús, sino son catequesis sobre la vida de Jesús. Las cartas de evidencias de la vida más son los evangelios, ¿no? Los evangelios sí hablan de la vida de Jesús, nos muestran toda la vida de Jesús. En cambio, las cartas de San Pablo, como también las serán los otros apóstoles, lo que nos dan es el mensaje de Jesús explicado, catequético, vamos a decirlo así, catequético. Entonces, y San Pablo lo explica, de hecho es el que tiene la mayor cantidad de cartas, ¿no? Entonces, en todas las cartas, aunque cada uno tiene su particularidad, San Pablo va a resaltar siempre algunos aspectos, que lo vamos a decir ahorita. Vamos a mencionar 5 aspectos que están presentes en casi todas las cartas de San Pablo, y él lo va a decir siempre, ¿no? Entonces es más una catequesis de las enseñanzas de Jesús, más que las evidencias bárbaras, ¿no? Bien, ¿cuáles son esos 5 aspectos que podemos señalar que están presentes en todas las cartas de San Pablo? Primero, la centralidad de Jesucristo, la primacía de Jesucristo, ¿no? Cristo es el único Salvador. Por Cristo nos viene la salvación. Eso está recalcado en Gálatas, está recalcado en Corintios, ¿no? Entonces, en la carta a los Romanos, Cristo es nuestro único Salvador. Y por tanto, hay una primacía, ¿no? Jesucristo está, como es el único Salvador, está por encima de todo, como dirá en Efesios o Colosenses, ¿no? En los himnos cristológicos, ¿no? Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y todo cuanto contiene su nombre, ¿no? Todo fue hecho por Él y para Él, ¿no? Cristo por encima de todo, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque todo ha sido hecho por Él y para Él, y porque Él es la nueva creación, o con Él se da nueva creación, la redención, ¿no? Cristo es el único Salvador. Esa es la primera idea, La segunda se desprende de ella. Si Cristo es el único Salvador, entonces lo único que salva es la fe en Él, la justificación por la fe. Esa es la segunda idea, ¿no? Esta salvación de que Cristo nos confiere se da gracias a la fe, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Eso está en Gálatas, en Romanos, en Filipenses, ¿no? Vamos a leer algunos por lo menos para que no se vea tan teórico, ¿no? En Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso mismo se traduce en Romanos 3:28. Todos sois hijos por la fe. O sea, somos hechos hijos en el Hijo. La fe nos justifica todo.
esa acentuación de la fe es propio de San Pablo. Por eso a veces los debates entre San Pablo y Santiago, ¿no? La fe, muéstrame tu fe. Santiago le dirá, no, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Porque parece que Santiago recalca toda la fe, pero ya no las obras, ¿no? Pues bien, entonces, Jesucristo, la primacía de Jesucristo, el Salvador, lo que se desprende es la justificación por la fe, y lo tercero se desprende precisamente por el tema de la fe, solo la fides, solo la fe nos salvará, en Gálatas, que eso se agarran los hermanos separados, que dicen ahí, no, solo la fe nos salvará. Pues bien, si solo la fe nos salvará, entonces pareciera una abolición de la ley de Moisés. Entonces, la ley no salva. El tercer punto de San Pablo es ese: la ley no salva. Si Cristo es el único Salvador, esto quiere decir que han caducado las otras mediciones, las otras leyes, ¿no? Nadie será justificado ante él por las obras de la ley. Romanos, esto sobre todo está en Romanos y Gálatas. Eso lo repetirá: las obras de la ley no salvan. Pero se está refiriendo a la ley de Moisés. Ojo, la ley antigua, que tiene plenitud con él. Porque también acuérdense que todo esto hay que leerlo en unidad, porque en Mateo, en el Sermón de la Montaña, dirá: quien se salte uno de los pequeños preceptos de la ley será el más pequeño en el reino de los cielos. Lo dice Jesús. San Pablo remarca eso. Entonces tenemos primacía de Cristo, Cristo Salvador, justificación por la fe, por tanto la abolición de la antigua ley solo salva la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y cuarto, habla de podríamos decir, de la iglesia. Somos un solo cuerpo en Cristo, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo y por tanto somos el cuerpo de la iglesia. Somos los convocados, somos el cuerpo de la iglesia, ¿no? La unión ya no hay distinción entre judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, si la fe nos salva, ya no es las obras de Moisés, somos el nuevo pueblo, es la fe. Porque todavía no interesa que seas judío, que seas griego, no. Fe en Cristo es la que nos salva. Por tanto, todos formamos un nuevo cuerpo, somos el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. Entonces, la iglesia es eso, el cuerpo de Jesús, convocados, ¿no? El nuevo pueblo de Israel, ¿no? Ese es el otro punto central en la teología de San Pablo, ¿no? Y luego, lo último será un poco la espiritualidad de San Pablo. Precisamente al aceptar la fe, somos hombres nuevos. Tenemos que vivir la vida en el espíritu. El hombre viejo ya pasó, tú eres hombre nuevo. El hombre de la carne ya pasó, tú eres hombre espiritual. El hombre del espíritu. Entonces, eso es lo que nos transmite San Pablo. ¿Sí? Entonces, esos son los mensajes, digamos, los mensajes teológicos, podríamos decir, de las cartas paulinas, y eso es lo que podemos decir aquí con San Pablo. Entonces estamos viendo Hechos, cartas paulinas. No nos metemos a todas las cartas paulinas, porque si no avanzamos, ¿verdad? Luego de las cartas paulinas viene una serie de cartas, ¿no? Bueno, viene Hebreos, que también está dentro de las cartas paulinas, pero muchos hablan de que no es propiamente paulino, es más tardío. Hebreos tiene más una composición litúrgica, ¿no? A diferencia de todas las anteriores, pues se dice que no la compuso San Pablo, pero en fin, en liturgia demostrar que Cristo es el único Salvador, es un tema de San Pablo, pero que Cristo es el único sacerdote, entonces es importante tenerlo en cuenta. Hebreos, y todo lo demás bebe de San Pablo. Y luego de eso, de Hebreos, viene una serie de cartas que
la teología los ha juntado todos, salvo la última, y las ha llamado cartas católicas. Cartas católicas. Entonces, Hechos, cartas paulinas, al final Hebreos, y luego de eso cartas católicas. Las cartas católicas agrupan las cartas de los otros apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, las cartas católicas agrupan la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, ¿no? Carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, las tres de San Juan, ahí está, 6, ¿no? La de Judas, y con esas son las 7 cartas católicas, ¿no? Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan y la última de Judas. Son cartas más pequeñas que las de San Pablo, pero tienen destinatario universal, por eso se les llama católicas, ¿no? Las cartas de San Pablo suelen estar ubicadas, ¿no? La carta a los colosenses, a los gálatas, a los romanos, ¿no? La iglesia que peregrina en Gálatas, ¿no? Recibe salud. San Pablo lo estructura así. En cambio, estas cartas no lo estructuran, no se dirigen a una iglesia en particular, se dirigen a todos. Por eso se llama católicas, porque católico significa universal, católicos es universal, ¿no? Es universal. Y por eso, por ejemplo, ¿cómo empieza Santiago? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Está hablando de las 12 tribus de Israel. En ese entonces está hablando del nuevo Israel, de todos, en la dispersión, a todo el mundo. Está dirigida a todos. ¿Cómo empieza San Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según previo... O sea, está hablando de todos. Está hablando de todos, ¿no? Mejor dicho, a todos, ¿no? Entonces, en la segunda carta dice, ¿no? Simeón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por justicia de nuestro Dios y Salvador les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. A todos la gracia. Entonces, a todos está hablando. Por eso se les llama cartas católicas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una de las grandes características. Otra de las características común a estas cartas es que el destinatario parecen ser todos, ¿no? Pero normalmente se dice que el autor puede ser Santiago, puede ser Pedro, pero hay distintas composiciones de fecha. Por eso a veces la tradición les ha dicho que es de Santiago, de Judas, pero puede que sean posteriores, ¿no? Pero en fin, o sea, sí hay las mismas cartas se establecen como autor, ¿no? Santiago saluda a tal, Pedro saluda a tal, ¿no? Entonces ellos mismos se dicen siervos del Señor y discípulos del Señor, ¿no? Entonces, por eso rápidamente se les identifica, ¿no? ¿No? Judas también, ¿no? Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados a Dios, ellos se identifican, ¿no? Quizá las de San Juan, las cartas de San Juan, no tienen esa misma introducción como sí Santiago, Pedro y Judas, ¿no? Tienen una elaboración más elevada San Juan. Pero bien, entonces ese es el tema. Ahora, ¿qué trata más o menos estas cartas? La carta de Santiago trata de demostrar que la fe en Jesucristo no se desdice de las obras, ¿sí? Porque mucho se podría haber enfatizado el tema de San Pablo,
pero las obras también son importantes. Y eso es lo que Santiago nos muestra, ¿no? Entonces te mostrará en toda su carta cómo debe ser el comportamiento ante la prueba, ¿no? Hay que escuchar la palabra y ponerla por obra, ¿no? La fe y obra van juntas, ¿no? Sobre todo en el capítulo 2, el versículo 14 al 26 lo dice claro, ¿no? Hay que sembrar paz y no discordia, hay advertencias a los ricos que no comparten, ¿no? Y con distintos consejos, ¿no? Pero se enfatiza mucho esto de las obras, mi fe con obras, ¿no? Bien, San Pedro, su primera y segunda carta, pues muestran también la centralidad de la nueva vida en Cristo, ¿no? Invitación a la santidad, ¿no? La nueva vida, o sea, Cristo nos ha configurado para ser nuevos, entonces ya hay que comportarse de acuerdo a esa nueva dignidad, vamos a decirlo así. Tanto primero y segundo de San Pedro van a mostrar constantemente eso, ¿no? Que la fe es muy tiene que traducirse en obras, ¿no? Lo que decía Santiago, pero digamos que eso tiene que dar testimonio ante el mundo, ante la autoridad. Entonces San Pedro dirá, no hay que obedecer a la autoridad, ¿no? Las cartas de San Juan, en cambio, tratan un poco sobre el tema del amor, ¿no? Primera de San Juan 4:8 es la definición clásica que todos conocemos, ¿no? Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Y eso es lo que elabora las cartas de San Juan. De hecho, las cartas de San Juan son muy amorosas, vamos a decir así. De hecho, tiene un lenguaje muy dulce, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las cartas, ¿no? De hijos míos, dice, ¿no? Hijitos, dice también San Juan, ¿no? Hijitos, ¿no? Os escribo para que no pequéis, ¿no? Entonces, pero tenemos a alguien que ya vivió como nosotros, ¿no? que ya nos ha dado todo, ¿no? Entonces, hijitos míos, ¿no? Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios, y todo el que ama a Dios ha nacido de Dios, ¿no? Queridos, no os fiéis, queridos, y la conciencia, queridos, como constantemente está mencionando así San Juan, ¿no? Entonces, en esto conocemos que el amor, ¿no? Que amamos, ¿no? Ese amor que es Dios se debe traducir también en obras. Entonces, las cartas católicas también tienen eso en común, ¿no? Lo que quieren ver es una coherencia entre la fe y las obras, ¿no? Igual será San Judas, la segunda y tercera de San Juan son más, te van cuidando. Estas tres de San Juan nos hablan del amor, pero sobre todo la segunda y la tercera también te van advirtiendo sobre los errores en la concepción de la fe. Acuérdense que ya estas cartas son más tardías, de San Juan siempre son más tardías, y te va alertando sobre los errores de la fe. O sea, oye, quien dice que Jesús no ha venido, los anticristos, ¿no? Habla de los anticristos. Por ejemplo, en la segunda de San Juan dice: han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido a la carne, ¿no? Entonces está hablándote que Jesucristo es verdaderamente hombre, y eso lo habla, ¿no? Y luego ya viene Judas, que también habla de esa necesidad de la coherencia entre la fe y las obras, ¿no? Y la advertencia contra los falsos doctores, contra las blasfemias, todo lo que es incoherente, ¿verdad? Porque todos tenemos esos deberes de santidad. Muy bien, eso, las cartas, digámoslo así, católicas. Y la última carta del Nuevo Testamento
en la última carta de los apóstoles, vamos a decirlo así, es Apocalipsis. El Apocalipsis, que normalmente se ha puesto como autor de la Apocalipsis a San Juan. Se llama Apocalipsis porque, de hecho, Apocalipsis significa revelaciones, ¿no? El libro de las revelaciones también se le llama, ¿no? El libro empieza como Apocalipsis de Jesucristo, ¿no? Entonces se llama revelaciones. Lo que pasa es que la cultura popular ha llevado el término apocalipsis a estas cosas de desgracias, de desastres, ¿no? Un mundo apocalíptico, decimos, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero el lenguaje apocalíptico, el género literario apocalipsis, es un género de revelaciones, pero para mostrarte una revelación te van contando sucesos, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces se habla de ese tipo de género que ayuda a enfatizar una idea. ¿Qué idea? Pues la idea que en este caso que se va a acabar el mundo, por ejemplo. El libro del Apocalipsis es si la Biblia empezó con el Génesis, la creación, el Apocalipsis es la recreación, ¿no? El mundo ya recreado. Cielo y tierra pasarán. Se dice que el autor ha sido San Juan, el mismo autor del Evangelio de San Juan y las cartas, ¿no? Primera, segunda y tercera de San Juan. Y fue escrita en una isla donde estuvo desterrado San Juan, ¿no? Y está destinado a los ciudadanos de Roma, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? O sea, hay mucha referencia en ese libro del Estado romano, ¿no? No hablan de otra cosa, ¿no? Por eso el famoso 666 y todo eso son signos que hacen recordar el Estado romano y el emperador romano. Entonces no son cosas así que nos han hecho creer, ¿no? Random, ¿no? Hablan, pero ciertamente, digámoslo así, en un primer mensaje se habla de ellos, pero luego hay un mensaje más universal, ¿no? Que sí, pues la bestia y todo lo demás, ¿no? Esa fuerza, esa guerra entre el bien y el mal, ¿no? Que Apocalipsis lo pone y uno parece con miedo, pero que ya la ganó Cristo. El mismo Apocalipsis lo dice. Ya lo ganó Cristo, ¿no? Entonces ese lenguaje simbólico, ¿no? Usa bastante temas simbólicos, ¿no? Los números, ¿no? Por ejemplo, el número 7 usa constantemente, ¿no? El número 12, el número 4 lo usa. ¿Pero para qué? Para significar cosas, no por nada. Y recuerden cómo termina Apocalipsis. Por eso, para que nos den una idea, no dejarnos con miedo, ¿no? El miedo al tema apocalíptico. No. Apocalipsis termina así. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio en lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante el alba. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga dice, ven. Y el que tenga sed, que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua viva. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que describen este libro. Ese es el lenguaje apocalíptico, ¿eh? Y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará en parte el árbol de la vida y la ciudad santa. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, ven Señor Jesús, que la gracia del Señor esté con ustedes, ¿no? Entonces ese es el epílogo, cuando termina precisamente con Jesús reinando, ¿no? Él es el principio y el fin, ¿no? El primero y el último. Entonces, todo lo que ha sido creado al inicio en el Génesis ha sido recreado con Jesús. Cuando todo pase, cielo y tierra pasarán, ¿no? Y luego de eso, luego de todas esas comillas, cuando lo muestra como catástrofes, pues empieza ya el tema
de ese reinado universal de Jesucristo, ¿no? Pues de eso se trata el libro del Apocalipsis, revelaciones sobre el fin de, no entendió fin como el fin del mundo de desastre, sino como esa recreación, que el mundo alcanza su fin en Jesucristo nuestro Señor. Ese es el tema, ¿no? Pues bien, queridos amigos, esto es lo que he querido transmitirles, ¿no? El tema de la Biblia, y en este caso hoy día del Nuevo Testamento con las cartas de los apóstoles, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, como ven, hemos dado generalidades nada más para suscitar la lectura, ¿no? Y ya ojalá pues alguno se me acerque luego, ¡ay, padre, he encontrado esto en el... ¿Qué quiere decir? Pues ya nos ponemos a dialogar, ¿no? Pero ahora es solamente introducción. ¿Alguna pregunta? Son las cartas de los apóstoles, como ven, pues todo eso sí hay. ¿Qué idioma se ha escrito en el Nuevo Testamento? También eso es importante, ¿no? La gran mayoría del idioma es el griego, ¿ah? Ojo. Es verdad que algunos puntos se han encontrado en hebreo, sobre todo los evangelios, pero las cartas casi todos en griego. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pues bien, entonces quedemos siempre, pues, o tengamos siempre a la mano nuestra Biblia, ¿no? Las misas del matrimonio, Patricia, son variadas, ¿no? Porque ya el tema de la Biblia en la Sagrada Liturgia, pues es también para expresarnos algo. En el matrimonio hay libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay lecturas del Antiguo Testamento, la oración de Tobit y Sara antes del matrimonio, ¿no? En el hecho nupcial, es uno de los que suelen recomendar para el matrimonio, ¿no? Ese es el Antiguo Testamento. Y también está en el Nuevo Testamento el Cantar de los Cantares para el matrimonio. Y en el Nuevo Testamento el clásico es el himno del amor de Corintios, o libros sobre y no necesariamente, porque acuérdate que porque el matrimonio, el amor es la consecuencia de una decisión, ¿no? El amor del que se habla en las lecturas del matrimonio no es del amor humano, ¿eh? El matrimonio cristiano se basa en el amor de Dios, no en el amor humano. Eso el matrimonio cristiano como sacramento es importante. De hecho, 1 Corintios 13, que todo el mundo lo quiere en su matrimonio, que es el himno del amor, no habla de amor humano. Habla del amor de Dios. Si no tengo ese amor, nada soy, ¿no? Bien, entonces en el matrimonio y en todos los sacramentos hay lecturas de la Biblia de ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que se quiere expresar por el sacramento, ¿no? Y en el sacramento del matrimonio, por ejemplo, lo que se expresa es la unión de Cristo con su iglesia, Dios con los hombres. Ese es el tema del matrimonio. La carta de Santiago ha sido excluido de algunas Biblias porque, mejor dicho, a raíz de la Reforma Protestante. ¿Qué pasa con la Reforma Protestante? Estamos hablando del siglo XVI. En la Reforma Protestante, Lutero, pues en un arrebato místico supuestamente, elimina varios libros de la Biblia. ¿Por qué? Habría que preguntarle a Lutero, ¿no? Y uno de los libros que elimina es Santiago. Y se entiende por la concepción de Lutero, porque Lutero decía la sola fe salva. Claro, Santiago te dice, oye, muéstrame tu fe con obras, lo que decíamos de las cartas católicas, ¿no? No es solamente la fe, las obras también.
Y quizás eso, pues, no, estamos diciéndolo muy generalmente, ¿no? Perdón, estoy diciéndolo así muy superficialmente, hay más motivos, ¿no? Pero digamos que uno de los motivos, ¿cuál es eso, ¿no? Y entonces las Biblias ya de tradición luterana han eliminado Santiago, no solamente Santiago, los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento también fueron eliminados. Entonces una Biblia no cristiana, no católica, tiene mucho menos libros que la Biblia católica, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta cuando ustedes tengan la Biblia, ¿no? Eso lo hemos hablado la primera vez, ¿no? O sea, hay que ver que las Biblias tengan ese sello y esa autorización de las conferencias episcopales para tener por lo menos una seguridad, ¿no? Una seguridad. Así es, Gabriele, ¿sí? Por eso algunos lo quitan, ¿no? Pues muy bien, queridos amigos, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en este mes de la Biblia. Por lo menos esperemos haber abierto la curiosidad para conocer más la palabra de Dios y por tanto conocerlo, ¿no? Conocer a Dios mismo, que es la única palabra que nos ha dado Dios, ¿no? Jesucristo, la única palabra. Pues muchas gracias a todos ustedes y voy a acabar haciéndoles una invitación. Este viernes es la sacada de nuestro Señor de los Milagros, ¿sí? Y sería muy bonito que como comunidad estemos todos. Será en el cuarto de Andas, la cochera que está atrás, y de ahí acompañaremos hasta hasta entrar al templo, pequeño nada más, para sacar al Señor de los Milagros y entronizarlo en nuestro presbiterio ahí en el templo parroquial, ¿sí? Están todos invitados a las 7 de la noche a la espalda de la iglesia, ¿no? En Pedro Bertonelli 13614, algo así, la cochera al lado de la casa parroquial. Ahí es el cuarto de Andas, todos estamos invitados ahí a las 7 de la noche, y un cuarto estaremos abriendo la puerta para sacar al Señor, ¿no? Entonces los esperamos este viernes, ¿sí? A las 7 de la noche ahí. Muchísimas gracias a todos y vamos a terminar rezando a nuestro Padre, encomendándonos, ¿sí? Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, queridos amigos, y ya nos volveremos a ver en otros temas de formación. Bendiciones a toda su familia. Hasta luego. Gracias a todos.